Bueno, hermanos, es un sermón largo, así que les pido que se abrochen los cinturones. Bueno, muy bien, que se los desabrochen por si les da sueño, puedan levantarse y echar un poquito de agua. Ahí. Sí. Vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 11. 1 de Samuel capítulo 11 y vamos a leer el verso 11. Amén. Dice así: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. En 1 de Samuel 9, que nosotros vimos semanas atrás, 9, 16 al 17, de hecho, yo les había dicho que Dios fue movido por esa, no por una teonomía, ¿verdad? O por esa teocracia, por esa teocracia, sino más bien fue movido por la misericordia de su pueblo que clamaba porque tenía una gran necesidad, ser liberada de los filisteos. Y en 1 Samuel 9, 16 al 17, el Señor le dijo esto a Samuel. Pongan atención, dice así: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, ¿lo recuerdan? Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará. Lo ungirás y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Hermanos, para los que hemos venido viendo Samuel, para los que hemos estado en el estudio de este libro, de este pasaje en específico que acabamos de leer, nosotros podemos tomar 3 cosas, en las cuales Saúl, mis hermanos, nos sirve a nosotros como un modelo para el rey David. Es decir, nos preparan el terreno para sentar las bases de la realeza davídica. ¿Qué son esas 3 cosas? Esas 3 cosas son ese papel del rey. Esas 3 cosas son lo que él va a hacer. Primero, ¿qué fue Saúl? Saúl fue ungido por Samuel, ¿verdad? Recibió la revelación de Dios, que ese es, lo ungieron. Pero no lo ungieron para quedarse ahí como rey, ¿verdad? Brazos cruzados y disfrutando de ese reino, ¿verdad? No, el rey ungido ahora tiene la tarea de salvar al pueblo de los enemigos. Así que era una tarea difícil. No es que iban a ir a jugar paintball, tenían que ir a pelear duro con los enemigos peligrosos que se iban a venir para el pueblo de Israel. Y la tercera, que tenía la tarea de gobernarlos, ¿verdad? Dirigirlos conforme a la ley que se le había dado a este rey, ¿verdad? Era impulsar al pueblo a obedecer al Señor. 3 cosas entonces tenía este hombre que hacer. Entonces, el patrón que nosotros vemos aquí con Saúl, claramente lo vamos a ver incluso mejor con el rey David más adelante, ¿verdad? Que también fue ungido, que defendió a su pueblo de los enemigos, ¿verdad? Y gobernó según Dios. Bueno, de hecho, David es el estándar que ponen. David gobernó según Dios, era conforme al corazón de Dios. Ahora, mis hermanos, David en esas 3 tareas, y lo vamos a ver, palidece o no brilla como debería brillar, porque realmente nos apunta al Señor Jesucristo. Encuentran su cumplimiento, por decirlo de una manera, como es, en el Señor Jesucristo, el Rey perfecto, el Rey definitivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué yo digo esto? Miren, lo digo porque después de que Saúl fue ungido, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que sigue? Que gobierne. Sigue el segundo puntito. Una de las segundas cosas que el rey ungido tiene que salvar a su pueblo de los enemigos peligrosos y opresores que tiene. Saúl fue ungido para esas tareas y aquí en específico entonces a salvar a su pueblo. Para eso, ¿qué hizo Dios? Dios dotó a Saúl, recuerdan, su espíritu descendió, le dio todo lo necesario para que solo el hecho de que el espíritu descendiera y lo dotara con fuerza, ¿verdad? Como aquellos jueces, es para que librara a su pueblo de los enemigos. Ahora, ya se le llegó la hora a Saúl, ya está a punto de debutar Saúl. Ya, o sea, no se iba a quedar ahí todo el tiempo, ahí bonito ungido. No, ya se le va a llegar el momento de debutar.
¿Y qué forma de debutar, mis hermanos, contra el rey Naas? Hermanos, si hay cosas en la Biblia que se repiten, y de nuevo déjenme repetirle un poquito estos patrones que nosotros encontramos en la Biblia, patrones, o sea, repeticiones de cosas que pasan y pasan y pasan, son las guerras. O sea, usted va a ver en la Biblia guerra y guerra y guerra y guerra, enemistades, mis hermanos, de otros pueblos contra el pueblo del Señor. ¿Y dónde comienzan esas enemistades? Nada más ni nada menos que en Génesis 3:15. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, y tú, la simiente de la serpiente, te herirá en el calcañar. Tú le herirás en el calcañar. Génesis nos introduce a nosotros a un conflicto constante en la Biblia. O sea, es constante. Entre esta simiente de la mujer y esta simiente de la serpiente. Eso es constante. O sea, los fieles de Dios y los enemigos del Señor. Ahí en pleito. Esa simiente de la mujer, mis hermanos, puede entenderse de una manera individual, Señor Jesucristo, y colectiva, su pueblo. Y es por eso que en la Biblia nosotros vemos a esos enemigos del pueblo de Dios buscando siempre hacerles daño, ¿verdad? Porque Dios puso esa enemistad entre ambas simientes. Los enemigos del pueblo de Dios entonces son un Caín matando a un Abel, ¿verdad? Desde ahí vamos viendo. Un Ismael burlándose de Isaac, un José siendo vendido por sus hermanos, un Egipto subyugando y poniendo en esclavitud al pueblo de Dios, un César allá en los jueces, un Balaam que quería maldecirlos. Por la misma Ana que nosotros vimos y también se lo mencioné, sufriendo las molestias constantes de Penina, que no la dejaba en paz. Ahora, también podemos recordar el mismo Señor Jesucristo, simiente de la mujer, y los fariseos, ese grupo de víboras que siempre estaban en constante búsqueda de querer hacerle daño al Señor. Al final lo hacen. Esta, mis hermanos, es una tensión que nosotros vamos a ver en la Biblia cuando lo leemos. La guerra entre los hijos de luz contra los hijos de Satanás. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Ya lo vamos a leer, ya vamos a comenzar a leer todo el pasaje. Un enemigo del pueblo de Dios, Naas, que curiosamente, mis hermanos, el nombre de ese hombre, Naas, que ya vamos a ver, significa serpiente, o Nahash, así lo pronuncian, significa serpiente. Qué curioso. Y como vamos a ver, mis hermanos, sitia, acorrala al pueblo de Jabes de Galad y llega a darles un ultimátum. O se rinden o los conquisto. No, fue más fuerte, ya lo vamos a ver. La tensión se alivia, obviamente, cuando usted recuerda que es Cristo el que hace vencer a su pueblo. Pero mis hermanos, comencemos con esa narrativa. Comencemos a ver ahora qué es el peligro al que está enfrentando este pueblo de Jabes de Galad. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Serán librados los de Jabes de Galad? Comencemos primero, tengo 3 puntos para esto, la amenaza del rey Naas. El segundo punto va a ser Saúl salva a Israel. Y el tercer punto, que es como lo vamos a ver, el rey Saúl. Entonces, comencemos con el primer punto, la amenaza del rey Naas. Leamos de los versos 1 al 4 del capítulo 11. La amenaza del rey Naas. Dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Entonces los ancianos de Jabes de Galad dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Uno de los textos, mis hermanos, contenidos en uno de los rollos del Mar Muerto, aquí espero que pongan atención, creo que Alex ya había hablado un poquito de esto. Esos rollos, mis hermanos, esos rollos que encontraron en esas cuevas, son unos manuscritos que encontraron en unas cuevas que se llaman las cuevas de Qumran, ¿verdad? Encontraron rollos ahí, escritos, son un montón, son como 900 y algo de rollos. Y en esos rollos, mis hermanos, que están escritos la mayoría en hebreo, encontraron fragmentos. En esos fragmentos, curiosamente, estaba el capítulo 11, pedacillos del capítulo 11 de Primero de Samuel.
Ese rollo se llama 4Q Sam, o sea, el 4 que fue la cuarta cueva, ¿verdad? Q es la cuarta cueva de Qumran, ¿y qué fue lo que encontraron? Un pedacito de Samuel. Entonces, por eso se llama así el rollo. Y contiene un párrafo que, mis hermanos, no está en las Biblias griegas, ni hebreas, ni griegas, y ese párrafo lo que hace es darnos nosotros como un panorama, o como un background de por qué este rey Naas llegó a amenazar a Jabes de Galat. Nos da eso como esos libros históricos que nos dan un poquito de contexto. ¿Por qué llegó a Jabes de Galat a hacer eso? Ese párrafo dice que Naas, de hecho, era rey, porque ya después lo vamos a ver en Samuel 12:12, pero ya ese párrafo dice que Naas era rey y que había estado oprimiendo a las tribus de Gad y Rubén. Recuerden, Gad y Rubén están a este lado, ¿verdad? Aquí está el río Jordán y aquí están las demás tribus. Ellos se habían quedado aquí, recuerden, Señor, Moisés, ¿podemos quedarnos acá? Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, ¿verdad? Este Naas había estado oprimiendo esa parte de ahí. Ahí les había estado haciendo daño, molestando, mis hermanos, y les había arrancado los ojos a las personas, de los soldados que había capturados, para asegurarse, ¿verdad? Sacándole un ojo, se aseguraba que estos hombres quedaran inútiles para la guerra, ¿verdad? También se dice que muchos de esos soldados habían huido, dicen que son 7,000, y escaparon a una fortaleza. ¿Adivinen dónde escaparon? A Jabes de Galat. Jabes de Galat es de Gad. Y mis hermanos, dice que un mes después, dice este párrafo, que de hecho una Biblia en inglés que se llama la New English Bible, dice un mes después, Naas aparece en Jabes de Galat amenazándolos. O sea, ya tengo dominado, ahora voy por ustedes de Jabes. Ya había agarrado a Rubén, a Gad, ahora voy por ustedes, Jabes de Galat, que se me escaparon. Vengo a terminar mi trabajo para tener aún más dominio de toda esa parte oriental, ¿verdad? Y ahí estaban esas 3 tribus. Ya los amonitas, mis hermanos, habían venido de estar molestando al pueblo del Señor. ¿Dónde lo podemos ver eso nosotros? En Jueces capítulos 10 y 11. No se los puedo leer porque no quiero que se haga más largo. Pero en los capítulos 10 y 11 ustedes ven cómo los amonitas, que vienen de Lot, habían estado molestando a los del pueblo del Señor. Pueden leerlo en su casa, si quieren, los que apuntan pueden ponerlo ahí. Pero ya estaban oprimiendo al pueblo del Señor. Lo que tenemos aquí es lo mismo. Ese Naas, ese rey amonita, viene, como les dije, por lo que le falta. Y me parece que hasta este punto, lo que hacen los Jabes de Galat es una necedad. Mis hermanos, miren, ya ellos habían tenido auxilio de parte del Señor. Ahí en Jueces ustedes lo pueden leer. Ellos clamaban, ¿y qué hacía el Señor? Dios les ayudaba levantando hombres para que libertaran a ellos, o para que los salvaran de sus enemigos. Y de nuevo, si ustedes leen pasajes, ¿verdad? O leen Jueces 10 y 11, van a ver cómo Dios sí lo hacía, cómo Dios lo libertaba. Y precisamente a quienes, a esos de Galat, tenían historia, tenían ahí un testimonio de habernos rescatado del Señor. Pero aquí tenemos a un pueblo buscando hacer un tratado de paz, una alianza con el enemigo como su única esperanza. No le podían hacer frente a nada, mis hermanos. No podían hacerle militarmente frente a nada porque los mataban. Entonces, acuden a eso, esta es la última salida. Vamos a hacer un tratado, vamos a hacer un pacto. Pero ¿en qué consistía eso? Claro, consistía en ser vasallos o servirle, pero no servirle como esclavos, sino que iban a estar siendo tributarios, ¿verdad? Tributarios es estarle pagando impuestos. Y, ¿verdad? Así salvarse el pellejo. Miren, aquí vamos a estar dando una platita cada mes y no nos hace daño. Y se salvan el pellejo, me llevan el ojo, pero por lo menos quedo con vida. Pero mis hermanos, como vimos, responden vivamente. No es tonto. Yo les hago el trato con una condición. Sacarle el ojo derecho a cada uno de ustedes. Si usted se pone a pensar, mis hermanos, duele eso, sacarle el ojo derecho. Pero ahora, ¿qué implica eso? ¿Para qué sacarle el ojo derecho a esas personas? Mis hermanos, es dejarlos tuertos. O sea, quería sacarles un ojo para dejarlos tuertos y, como les dije anteriormente, militarmente inútiles, no aptos. Decía un escritor algo muy lógico, me gusta cómo le dice. El ojo izquierdo generalmente está cubierto por el escudo en la batalla. Hagan de cuenta que aquí tengo un escudo. Cubre mi ojo izquierdo. ¿Y qué me queda para poder ver y atacar? Me queda el ojo derecho.
Si mi ojo derecho yo no puedo ver, soy una presa fácil. O sea, imagínense, ¿cómo voy a pelear? No se puede pelear. Serían presas fáciles. Los iba a tener dominados constantemente, mis hermanos. No iban a poder rebelarse, por decirlo de una manera. Además, este malvado enemigo quería verlos humillados. Quería ver más desgracia en Israel, en esa parte oriental. Y ese hombre estaba tan, pero tan seguro de su poder militar, mis hermanos, y que Israel era tan débil, que Israel no tenía quien lo rescatara. ¿Usted está seguro que les concede, mis hermanos, que vayan a pedir ayuda? Les concede, vayan, vamos a pedir ayuda, miren, nos va a ver si no sé, 7 días. Y así lo hace el pueblo de Jabes de Galata. Aprovecha esos 7 días para ir a pedir ayuda. Pero mis hermanos, curiosamente, no le piden ayuda a quien los sacó de Egipto. No le piden ayuda a quien los libró de los angustiadores, que fue lo que leímos nosotros la vez pasada en 1 Samuel 10:18. Y dijo a los hijos de Israel, Samuel diciéndoles, ¿verdad? El Señor por medio de Samuel diciéndoles, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero ellos no le pidieron ayuda al Señor. Una vez más, mis hermanos, esto simplemente es un equivalente a rechazarlo. ¿No fueron, mis hermanos, ellos también los que habían pedido un rey que saliera a sus batallas? No, tiene que salir a buscar a su rey. 1 Samuel 12:2, mencionando esto de Naas, dice, y habiendo visto que Naas, el rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Bueno, vaya, búsquenlo. ¿Querían rey? ¿Tienen ese problema? Vayan y busquen a su rey. Los mensajeros aprovechan de nuevo, mis hermanos, esos 7 días de gracia. Llegan a Gabá de Saúl. Ya Gabá a nosotros ya nos trae esa trágica historia ya de Jueces. Cuentan lo que les está pasando. Lo que les está pasando, mis hermanos, no es jugando, ¿verdad? Yo quisiera que se metieran un poquito en que llegue un hombre, me lo imagino a Naas montado en un caballo, no sé por qué, y diciéndole cosas ahí a los ancianos de Jabes, y no sé, mis hermanos, pero un montón de ejército ahí. Si ustedes no se sacan el ojo, ¿verdad? O amenazándolos de venir a conquistarlos, no es jugando. Y ver ese montón de gente así, van a matar, imagínate los papás con sus hijitos ahí. ¿Qué hacemos? Va la zozobra. Como que llegaran a nosotros a amenazarnos. Mire, si usted no manda a los chiquitos a la escuela, que no sé qué, que no sé cuánto, el ministerio les va a caer con toda la fuerza. O que lleguen ahí, ustedes son cristianos, salgan que los vamos a matar, ¿verdad? Son situaciones difíciles. Solo para ver lo que estaba viviendo el pueblo de Galat. Sí, que estaban un montón de caballitos negros y un montón de soldados. Uy, qué bonito, ¿verdad? Ver eso. No, era feo. Era tenso, imagínense, nos van a matar, nos van a dominar, nos van a poner esclavos. Entonces, mis hermanos, aprovechan esos 7 días, les dicen lo que está pasando, que es una situación muy difícil, y dicen, mire, si no hay quien nos defienda, y tenemos que salir a ustedes, aquí estamos, hagan lo que quieran con nosotros. Y eso es lo que harían nada, mis hermanos, con ellos. Ellos no pueden hacer nada. Miren bien la impotencia de esta gente, ¿y qué hacemos? La gente no está ni militarmente preparada. Si no hay quien nos ayude, no fuimos, hasta aquí llegamos. Así que bien, les quedaría mejor dar un ojo, ¿verdad?, para salvar la vida. Ante semejante situación, el pueblo llora. Hay una, mis hermanos, ellos ven lo que el pueblo, ese pueblo del Señor o estos hermanos están sufriendo y lloran. O sea, no es que no es jugando, sienten tristes por ellos. Yo me imaginaba al Naas estando ahí. Imagínense a Naas viendo ahí, esto era lo que yo quería, humillarlos, que lloren. Lo logré, ya los humillé lo que quise. Y ahí una risa burlesca, esto yo me lo imaginé. Si algo, mis hermanos, este pueblo podía afirmar, si ellos algo podían decir era, somos incapaces totalmente, no podemos hacer nada. No podemos salvarnos de este poderío, de este enemigo tan poderoso. Y otra cosa que podían decir es, nosotros necesitamos urgentemente un Salvador. Y esto entonces nos lleva al segundo punto. Saúl salva a Israel. Ya esto da un poquito de alegría. Versos 5 al 11. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera.
Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, a los mensajeros de Jabes. Perdón que me perdí. Así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Obvio. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Si algo, mis hermanos, mire, si ustedes van viendo lo que acabamos de leer, si algo aquí Saúl no parece, es un rey militar. Viene, mis hermanos, imagínense, viene como un granjero. Yo me lo imaginaba como un overol. Viene de la granja. Mis hermanos, sigue cuidando la granja, sigue, no se ve que tenga ese, como que es un rey y militar que nos puede salvar. Sigue trabajando, no parece que nos pueda salvar. Hace poco había sido proclamado rey de Israel. Y mírenlo aquí, normal, trabajando ahí en el campo, sin saber que ya le había llegado la hora. Sí, la hora, pero de su debut, como el rey que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Ahora, él llega, mis hermanos, escucha al pueblo llorando, él pregunta y le responden y le cuentan lo que aquellos mensajeros vinieron a decir. Terminan el relato, le cuentan lo que pasó y el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. O sea, mis hermanos, como con Jefté, como con aquellos jueces, como con Otoniel, como con Gedeón, como con Sansón. ¿Para qué esto? Esto ya quedó claro en las predicas que dimos las semana pasada o anterior, mis hermanos, donde Dios lo está dotando para una tarea en específica, que es salvar a su pueblo. Dios, mis hermanos, le está dando al Saúl el poder vencer a sus enemigos. Entonces Saúl se enoja, muchos dicen que es un enojo santo. Vean lo que les están haciendo. El Espíritu del Señor viene sobre él, ¿para qué? Para dotarlo, para darle la fuerza que él necesita para ir a vencer a esos enemigos. Pues Saúl solo no puede hacer nada. Pero Saúl hace algo aquí bien curioso. Si lo notaron, automáticamente en nuestra mente, con lo que hace Saúl con esos bueyes, a nosotros nos lleva aquel caso de aquel levita en Jueces 19. Ya lo hemos repetido varias veces. Aquel levita que había hecho con aquella concubina. Mis hermanos, la cortó en pedazos y la mandó por todo Israel. Pero aquí nosotros encontramos un contraste de lo que hizo el levita y lo que hace Saúl. Por eso yo digo que Saúl es un debut prometedor. O sea, está debutando muy bien. ¿Por qué fue? Porque en ese contraste, cuando el levita hizo eso, ¿cuál fue el fin del levita? ¿Por qué fue que el levita la cortó y la mandó por todo lado? Para convocar, para unirse en contra de Benjamín. Miren lo que hicieron esta gente mala de Gabaa. Le hicieron todo eso a mi mujer. Vamos contra ellos, armemos una guerra y destruyámoslos. Pero Saúl corta esos bueyes. ¿Y para qué corta los bueyes? Corta los bueyes, mis hermanos, para mandarle como una advertencia. Quien no se una en pos a favor de Jabes, ven, en el contraste. Uno para unir, para destruir, pero él para unir, para defender a Jabes de Galaad. Una ciudad de Israel, mis hermanos. Benjamín casi se ha aniquilado por lo que hicieron. Como ustedes lo pueden leer en Jueces 20 y que ya nosotros también lo habíamos leído. Cuando se hizo aquella guerra civil, mis hermanos, para castigar a Benjamín, quedó chiquitita, por cierto, por eso es que Saúl siempre dice, no somos nosotros los más chiquititos, quedaron pequeñitos, mis hermanos, se unieron para batallar porque había que darle un castigo a esta gente. Adivinen que cuando se hizo esa guerra civil, adivinen quiénes no participaron para ir a atacar a Benjamín. Los de Jabes de Galaad. Ellos no participaron. ¿Y sabe qué pasó? Cuando la gente vio
que los de Benjamín habían hecho eso tan malo y habían quedado menguados, pero no querían que esa tribu desapareciera, preguntan, oigan, miren una cosa, de todos los que nosotros convocamos para atacar a estos bandidos, ¿quién no subió? ¿Quién fue el desobediente que no subió? Mire, sí, Jabes de Galat no subió. Ok, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a matar a todos los hombres de Jabes de Galat y le vamos a quitar sus mujeres para dárselas a Benjamín y que Benjamín siga floreciendo, ¿verdad? Porque los mismos de Israel habían dicho, nos metemos en pacto que yo a mi hija no se la doy a esa gente bárbara. Entonces fueron a quitarle las mujeres a los de Jabes de Galat. 12,000 hombres mandaron, de los más valientes, y mataron a todos esos hombres ahí. Y solo dejaron a las mujeres para que se las dieran a Benjamín. Como les dije, eso lo pueden leer en Jueces 21. Pero acá, ¿qué es lo que tenemos, mi hermano? Ya no están mandando 12,000 hombres, sino 300,000 más 30,000 para defenderla, para que no la corten, para que no la destruya ese rey Naas. Así se hará con los bueyes del que no se una en pos de Saúl y Samuel, dice Saúl. Recordemos, mis hermanos, que había personas que no querían seguir a Saúl, que habían dicho cosas en 1 Samuel 10:27, y este puede salvarnos. Así se va a hacer. Probablemente hay personas, ¿puedo a subir yo con ese hombre? ¿Qué voy a subir a hacer? Así se va a hacer si no se unen en pos de ir a defender a estos hermanos. Los habían menospreciado. Ahora, al ver esto, era un testimonio, una advertencia. ¿Para qué? Para unirse. Pero gracias al Señor, el temor del Señor cae, mis hermanos, sobre ellos. Dios, entonces, ¿qué es lo que hace? Dios es el que une. Dios es el que une. No fue porque se cortara todo eso, sí, pero el Señor hace que caiga su temor. ¿Para qué? Para que ellos se unan y vamos contra esos enemigos. Mandan un mensaje alentador a los de Jabes después de tener a todas esas personas ahí. Jabes, mañana ustedes van a ser librados o salvados. Y miren, mis hermanos, qué confianza tenía, porque mire, ¿cómo lo dice? Mañana van a ser librados. Mañana ustedes van a ser salvados. Apenas reciben el mensaje de una, se van, mis hermanos, a decirle a los hermanos allí y se alegran. Ya no, ahora sí hay quien los defienda. Sí, va a venir alguien a defendernos. Saúl va a venir a defendernos. Y ahora sí, confiadamente le dicen a Naas, veámonos mañana. Imagínense a Naas o Nahash, o Nahas, como dicen unos. Naas, mis hermanos, al recibir el mensaje, oyó lo que suponían, ¿sí? Mañana ya los agarro y hago lo que quiero con ellos. De por sí, imagínense a Naas, de por sí no hay nadie que se pueda sostener ante mí. ¿Quién puede librarlos de mí? Los he oprimido por un montón de tiempo y nada han podido hacer. Y por eso, imagínense así, yo pensaba, por eso consentí que fueran a pedir ayuda, para humillarlos más, de que aunque fueran por ayuda no le iban a encontrar. Ay, Naas, usted no sabe lo que le espera. No sabía, Naas no sabía que el Señor estaba con Saúl, que el Señor estaba con su pueblo, que le había dado su poder para hacer todo lo que le viniera a su mano. Así que, mis hermanos, de nuevo, se aproxima el debut de Saúl como rey, que salva a su pueblo. ¿De quién? De sus enemigos. Leo el verso 11, dice, de nuevo, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a las amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Mis hermanos, bien. En este pasaje nosotros vemos la salvación de Dios para su pueblo. Sí, con Saúl. Dios usando a esa persona de Saúl, liberando, salvando a su pueblo. El pueblo está afligido, el pueblo está triste. Es que no es cualquier cosa lo que les está pasando. Y Dios está proveyendo una vez más un Salvador. Derrotando a sus enemigos, el pueblo de Dios, mis hermanos, lo vamos a ver aquí a Saúl derrotando a sus enemigos, al pueblo de Dios venciendo sobre la serpiente. Y lo que nosotros podemos pensar, digamos, en este pasaje donde llegan y los derrotan, es qué bondad la del Señor. Mis hermanos, miren, en Jueces ellos clamaron. Y ¿sabe qué dijeron? Hemos pecado, Señor. Aquí fueron a pedir ayuda ya a Gabá. Sí, aquí está el rey, venimos a pedirle ayuda. Y el Señor, mis hermanos, a pesar, porque es así como hay que actúa Dios con nosotros. Es a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, Dios provee para nosotros siempre. Por eso es que yo veo aquí infinita bondad del Señor con ellos. Qué misericordia tan grande. Mis hermanos, mire,
pudo haberlos dejado así, es que ustedes me han rechazado. Pero usted ve aquí el amor fiel de Dios a su pueblo Israel. Dios pudo haberlos dejado que siguieran siendo oprimidos, que los dañaran, que los dominaran, que les sacaran el ojo y hasta los mataran. Pero una vez más, salvación de Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque es Dios usando a Saúl de nuevo, ¿verdad? No es que porque Saúl los haya puesto en grupos de 3, qué inteligente Saúl, qué buena estrategia de guerra la de Saúl, esa fue la que lo salvó. No, mis hermanos, miren, fue el Señor, porque cada acción que Saúl hizo fue guiado por Dios, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Para qué? Para que pudiera hacer eso y salvar a su pueblo. La victoria de Saúl sobre esa víbora Naas también lo hace ganarse el afecto, el cariño de este pueblito de Jabes. Más adelante, nosotros vamos a ver, mis hermanos, que cuando Saúl se mata, ¿quiénes son los que recogen el cuerpo? Los de Jabes de Galaad. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya vamos a ir abriendo más el montón de cosas que tiene este libro. El Señor salva a los de Jabes de Galaad usando a la persona de Saúl como ese amigo, por decirlo de una manera que ellos tenían. Pero hermanos, en esto nosotros vemos que Saúl, en este debut, ¿verdad? Para un futbolista, en un debut tiene que hacer un gol para que todo sea calidad. Si hace 2, qué bueno. Y si hace 3, mejor. Pero mis hermanos, parece que Saúl pasó muy bien la prueba. Su debut fue bueno, fue excelente. No perdió, derrotó a los enemigos, cumplió lo que se le estaba pidiendo. En la historia, de hecho, en la historia general del ascenso al poder, esta victoria de acá que tuvo contra los amonitas, mis hermanos, no es la que se menciona, por ejemplo, en la unción, ahí en 1 Samuel 9:16, que va a vencer a los filisteos. Este es el debut, y lo pongo así, mis hermanos, porque es que después va a tener que pelear contra los terribles filisteos. La serpiente mayor. Vamos a ver más adelante incluso cómo la ropa de Goliat asemeja a un dragón. Dragón en griego es lo mismo que la serpiente, por el enemigo que tienen el pueblo del Señor. Mis hermanos, esto es solamente una probadita, un debut, lo hizo muy bien. Pero es que van a venir después los filisteos. Va a venir más seria la cosa. Pero este primer desafío no nos vayamos para allá, porque no, como dicen, no vemos la alegría, ¿verdad?, de que libró a estas personas. Este desafío está preparando esa coronación que le van a dar en Gilgal para que ahora sí, porque recuerden que habían unos que lo habían rechazado, para que ahora sí, como rey, ahora sí me van a tener que aceptar, callarle la boca a aquella gente, ahora sí, para aceptarme como rey, para ahora salir a pelear sus batallas con esos enemigos. Y eso entonces nos lleva al punto 3, que vamos a terminar. El rey Saúl, aunque ahora sí ya lo reconocen, ahora sí, ya vieron, ¿verdad? Ya tienen un testimonio claro. Ahora sí, el rey Saúl. Leamos los versos 12 al 15. Dice así: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. Véanme un segundito. Como les dije, esta parte usted la lee y uno dice, uno siente como ganas de decirle a esos de 1 Samuel 10:27, ¿verdad? Una palabra que usamos comúnmente que no la voy a decir, pero ahí está lo que ustedes querían. Mis hermanos, eso cerró la boca, una trompada a la boca de esa gente que nos pudo salvar ese hombre de Benjamín. Puede hacer algo ese hombre.
Esos malvados hijos de Belial que habían dicho eso, criticones, problemáticos, dicen unos comentaristas, que habían menospreciado a Saúl, el hombre que Dios había puesto. Habían dudado de que pudiera hacer algo. Ahora imagínenselos ahora, teniendo que ver, mis hermanos, que Saúl venció, que Saúl rescató a esa gente de Jabes. Nos cayó la boca. Pero lo peor de todo, y probablemente no iban a escuchar esto, pero que escuchen que alguien dice, ahora sí, ¿y quiénes eran los que andaban en contra de Saúl? Y para, imagínense, solo haga imaginación ahí. Imagínense, ¿quién nos puede librar de ese? Y que haya uno siempre, un líder ahí, que siempre anda ahí como molestando. ¿Quién nos va a librar de ese hombre? Ahora imagínense que aquí haya sido tan público, que ahora diga alguien, ¿y dónde están los que querían, que decían que Saúl no libraba? Matémoslos, tráiganlos. Imagínense esa persona. ¿Dónde me escondo? ¿Cómo me hago chiquito para que no me miren? Nos van a matar. Le cerró la boca. ¿Qué clase de susto pudieron haber sentido? ¿Qué clase de susto pudieron haber sentido ahí? ¿Para qué hablo? Yo en mi bocota. Menospreciaron, mis hermanos, no a Saúl. Menospreciaron al Dios que puso a Saúl. Eso fue lo que hicieron. Menospreciaron al hombre que Dios había puesto ahí. Despreciaron a Dios también. Así que mátenlos. Pero, de nuevo, vuelvo y repito, el debut de Saúl va muy bien. Saúl sabiamente dice, nadie va a morir hoy. ¡Qué alivio! Para variar, el Saúl dice, nadie va a morir hoy. Gracias, Saúl, qué misericordioso. No esperábamos que fuera tan así. Nadie va a morir hoy, pues Dios ha traído la salvación. Y además, Saúl, mis hermanos, no se da crédito. Fue Dios quien trajo la salvación. Va muy bien, Saúl. Y teniendo pruebas claras de que Saúl ya sí pudo librarlos, ya no pueden decir nada en contra de Saúl, ¿verdad? Ahora es bueno que todo el pueblo se reúna, ahora sí que todos nos reunamos, dice Samuel, y lo reconozcamos como tal. A veces, mis hermanos, nos toca cerrar la boca, de que cuando no queremos algo, y cómo este puede hacer esto, cómo este, ¿será que se puede hacer lo otro? Y nos calla. Nos toca callar de una manera, vemos que lo hace y sí, me toca. Nos toca a veces, mis hermanos, tener que tragarnos las palabras y ver cómo actúan esas personas y decir, caramba, sí, hablé precipitadamente. Ahora vamos a Gilgal y vamos a reconocerlo como tal, dice Saúl. Y así lo hacen. Hermanos, miren, la gran victoria trae alegría. Es obvio, no creo que traiga tristeza, sí, tal vez llantos, pero de alegría. Trae tristeza, había un mal sabor de boca, mis hermanos, miren, cómo solo una parte estaba a favor de Saúl y cómo otra no, ahí como que no calza la cosa. Vamos, reunámonos, reconozcamos en Gilgal a este hombre que Dios nos ha dado. Trae alegría ver lo que el rey había hecho. Y además, mis hermanos, una guerra donde el rey vence. Qué chido un rey así, era como lo querían. Pero lastimosamente, mis hermanos, con Saúl, esto no va a seguir tan bien. Y ya casi se acaba, de hecho. Ya casi se acaba. No dura mucho. No va a seguir tan bien. Y como les dije una vez, a mí me da lástima Saúl. Empezó muy bien, pero termina miserablemente mal. O mejor dicho, mis hermanos, amargamente y tristemente mal. Dice un comentarista que se llama William Blakey: oh Saúl, qué bueno hubiera sido para ti si hubieras mantenido este espíritu, porque entonces Dios no hubiera tenido que desecharte como rey. Traigo, mis hermanos, para terminar, unas aplicaciones de este pasaje que espero que sean de mucha ayuda para cada uno de nosotros, para que nos ayuden por lo menos a mantener la cabeza donde la debemos tener puesta, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que cuando nosotros queramos claudicar, para cuando nosotros queramos, mis hermanos, abandonar en nuestra fe, soltar todo, que cuando veamos que esos tres enemigos que nosotros tenemos, Satanás, el mundo y el pecado, nos estén acechando, el Señor sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, y no vayamos a ningún otro. Lo primero que les traigo es esto. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde un creyente ante la adversidad? Ahora, adversidad, mis hermanos, son cosas que nos
que nos, como les digo yo, nos apachurran el corazón, que nos ponen tristes. ¿Cómo reaccionamos? ¿O cómo el creyente responde al miedo, al dolor, a la angustia, a la pérdida de seres queridos, a la tristeza? Cualquiera que sea la tristeza, mis hermanos, porque eso viene. ¿Cómo respondemos ante la enfermedad, que a veces no queremos oír? A las cargas, a las prisiones. ¿Cómo responde o cómo responderá la iglesia o cómo tiene que responder esta iglesia en específico ante el rechazo del evangelio? ¿Cómo vamos a responder, mis hermanos? No digo que vaya a pasar, pero si puede que pase, cuando hipotéticamente lo vamos a utilizar así, y puede que sea real, que llegue a suceder, cuando lleguen, como les dije al principio, y lleguen a nuestros hogares a buscarnos para matarnos por ser cristianos, como le hacen a otros hermanos en otros países. Usted es cristiano y a la mujer les cortan las orejas. Hermano, he visto fotos, ustedes pueden ver Open Doors o leerlo un poco de cómo sufren nuestros hermanos. Los amarran y les pegan. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Nadie, mis hermanos, aquí, en esta tranquilidad en la que nosotros vivimos, nadie aquí puede negar que el enemigo constantemente en las cosas que pasan en nuestra vida está buscando de una u otra manera hacernos pecar. Si estamos en la tristeza, nos va a hacer buscar pecar, de desconfiar del Señor, de inseguridad, de insatisfacción. Si estamos con una enfermedad, vamos a comenzar a quejarnos. Y así por un montón de cosas. Si viene una presión, vamos a comenzar a ver cómo hacemos para salir de esa presión por mis propias fuerzas. Pero el fin es que el enemigo está buscando cómo hacernos pecar, cómo hacernos dudar. Eso es peor que sacarnos un ojo. Ojalá nos sacaran un ojo, pero que no quitemos la mirada de nuestro Señor. Ojalá fuera que nos sacaran un ojo. Mejor fuera. Pero muchas veces, mis hermanos, en las angustias, las adversidades, el dolor, mis hermanos, comenzamos a quitar los dos ojos del Señor. Comenzamos a desconfiar de Él por culpa de que esa presión viene fue mucho sobre mi vida. Y sí, mis hermanos, sí. Pueden ser muy fuertes. Esa presión puede ser muy fuertísima. Y como creyentes, sí. Sí, lastimosamente muchas veces nosotros nos vamos a sentar a hacer alianza, a hacer un tratado con el pecado. Para tener un poquito de placer, para tener un poquito de tranquilidad, mejor cedo la tentación. ¿En qué momento me metí en esta carajada de ser cristiano? Qué duro. Ahora tengo que estar comprometido con esto. Ahora tengo que estar pensando en lo otro. Ahora tengo que estar yendo a la iglesia. Ahora tengo que estar orando. Ahora tengo que estar soportando que me estén mandando mensajes donde hermano, pasa. Pueden llegar montones de cosas en nuestra vida. En la iglesia no me quieren, en la iglesia no me saludan. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde? Olvidamos las promesas del Señor en los momentos de angustia, de temor, de adversidad. Olvidamos las promesas del Señor y hacemos un tratado, hacemos un pacto con el pecado para que estemos tranquilos. Y desconectamos totalmente nuestra cabeza de donde la deberíamos tener en las promesas del Señor. Hay un montón de promesas, mis hermanos, que el Señor a nosotros nos ha dado. ¿Cuántas veces en el momento que llega una situación incómoda, dura, rara, extraña en nuestras vidas, lo último que se nos pasa por la mente es responder con oración? ¿Cuántas veces pasa? Podemos levantar la mano aquí todos. Viene una situación difícil y lo primero que buscamos es, no, ahí tengo plata en la cuenta, me la juego. No, plata en la cuenta, me la voy a jugar. Voy a ver cómo salgo con mi inteligencia, voy a ver cómo salgo con mi perspicacia. Pero no respondemos o no se dispara ese chip. Oh, Señor, aquí estoy, mire lo que está pasando. Yo necesito que usted, por favor, me ayude. A pesar de mi pecado, por favor, Señor, ayúdame. ¿Cómo respondemos muchas veces, mis hermanos? Con angustia, con enojo. Nos irritamos. Fue usted que comenzamos a echar la culpa a la esposa. Por su culpa pasó esto, o la esposa, por su culpa, por su mal liderazgo. Y comenzamos en eso. Eso es responder mal. Comenzamos con aquella ansiedad, comenzamos, mis hermanos, a irritarnos y de nuevo nos desenfocamos. Nos desenfocamos del que tiene el control de todas las cosas.
del que nos ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé, del que todo lo hace bien, nos desembocamos, del que nos ha dado promesas preciosas, que hasta mis hermanos, yo creo que las podríamos recitar algunas, podríamos decir algunas aquí que ustedes van a decir, sí, esa yo la conozco, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿La conocemos? Sí, mis hermanos, yo creo que la conocemos solamente para repetírsela a los niños, pero en el momento donde estamos viendo la fe, no recordamos que Jehová es mi pastor, nada. Y si Él dice nada, es porque nada me faltará. En el mundo tendréis aflicción. Sí, afirmativo, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa parte como, la parte de aflicción le hacemos la exégesis más grande que podemos. Aflicciones, sí, la aflicción de esto, del otro, pero la parte del exégesis de confiar, yo he vencido al mundo, no le sacamos exégesis. No lo hacemos. Entonces, vea este otro, no temáis, manada pequeña. Echad toda vuestra ansiedad sobre vosotros, sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Se nos olvida. Él tiene cuidado. Pero hermano, miren, Isaías 41, del 8 al 13. Cuando yo leí este pasaje, yo dije, sí, el Señor actúa a pesar de mi miseria, a pesar de mi pecado, porque mire lo que dice, estas son palabras preciosas, dice Isaías 41, del 8 al 13, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Escuchen, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Como cuando se agarra a su niñito y le dice, tranquilo papi, yo estoy con usted. De lo que sea lo ayudo. Cuando lo vamos a cruzar, cuando vamos a ir y lo vamos a cruzar de la calle. Eso nos dice el Señor a nosotros. Porque nosotros somos unos niños inútiles que necesitamos de Él. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Hasta los niños saben a dónde pedir ayuda. Papi, me ayuda. A ver, bueno, que a veces tienen ese sentido de que ellos pueden. Porque ellos a veces tienen eso de que, ¿verdad? Pero a veces ellos saben que esa forma paternal o de la madre maternal, ella puede ayudarme. Y nosotros, no es este nuestro Dios. Yo soy tu Dios, dice Él. Él dice, yo soy tu Dios. A veces nosotros no decimos eso. Con nuestras actitudes no decimos, no, usted no es mi Dios. Ocosías, mis hermanos, había mandado a pedir allá a Belial, a Baal, voy a morir de esta enfermedad. Y manda a Elías y le dice, no hay Dios en Israel. O sea, no es que no haya Dios, sí lo hay. ¿Qué está haciendo usted consultándole a esa imagen? Hay Dios en Israel. ¿A dónde está usted yendo a consultar? Qué ternura de pasaje, mis hermanos, lo digo así, ternura. ¿Cómo habla el Señor al alma de alguien que está afligido, de alguien que está turbado? Yo te sostengo de mi mano. Mis hermanos, Él nunca nos va a soltar. ¿Es Dios mentiroso? ¿Es Dios mentiroso? ¿No? Dios, mis hermanos, está con nosotros. Miren, voy a poner aquí, mis hermanos, yo pensaba en esto, que le quitaron la casa, que la deuda ya lo tiene, mis hermanos, hasta aquí, que la deuda es eterna, que perdió un ser querido, que sufre de rechazo, que la depresión y la ansiedad lo están abrumando, que por donde sea el enemigo, por todos los flancos que puedan existir, el enemigo me está atacando para hacerme dudar. Recuerden, Dios es nuestro amparo y fortaleza. A Él es al que tenemos que pedir ayuda. Dios es nuestra ayuda. ¿Sabe orar? ¿Sabemos orar? Usemos la oración. Usemos la oración. El miércoles se ve, mis hermanos, cuánto nosotros sabemos orar, por decirlo de una manera. No quiero que vayan a decir, porque hay personas que realmente no pueden venir. Pero mis hermanos, ¿sabe orar? Úselo. Úselo.
para que cada vez que vengan cosas del mundo, de Satanás y de nuestro malvado corazón que nos hagan pecar y quitar la mirada a nuestro Señor, no vayamos a buscar ayuda fuera de Él, a cisternas rotas que no contienen agua, y vayamos a Él, la fuente de vida eterna. Mis hermanos, nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sigue la lucha, mis hermanos, pero ya sabemos que Cristo venció. Ahora, no ignoremos entonces. Si no ignoramos las maquinaciones de Satanás, no ignoremos, mis hermanos, que Dios está con nosotros, que Él nos ha dado promesas que son verdaderas. ¿Cómo responde el creyente entonces? En fe. No cede al pecado. En fe a las palabras de las promesas de Dios, en fe a la Biblia. Hermano y hermana, quizás usted diga ahí sentado, el hombre que está ahí hablando no entiende mi situación. Ese hombre no entiende por lo que yo paso. Ese hombre no entiende por lo que yo vivo. No entiende mi dolor, no entiende mi ansiedad, no entiende todas las presiones que yo tengo. Y quizás, hermano, probablemente no las entienda a profundidad como usted las está viviendo. Y quizás usted está a punto de claudicar, de abandonar su fe. Yo sí entiendo las promesas que están acá y yo le digo, mire, yo le urjo, aduéñese de ellas, porque Cristo no es mentiroso, Dios no es un mentiroso, Dios está de su lado, como salen ahí en las noticias a veces, ¿verdad? Este sí es cierto, este sí es verdadero, este sí está de su lado. No hay nadie como Él. Él es fiel, mi hermano, nunca lo va a dejar. El mismo que no cambia. Y por lo tanto, mis hermanos, usted y yo tenemos que, como creyentes, tenemos que responder confiando en Él. En cada una, mis hermanos, de esas guerras o luchas que usted está teniendo, recuerde que nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Esas cosas que usted necesita fuerza, usted necesita la victoria, usted necesita paz y tranquilidad. Bueno, Dios, si usted necesita paz, Dios va a poner situaciones difíciles para que usted ejerza esa paz. Pero usted tiene que estar de la diestra del Señor. Tentaciones, aflicciones, cosas malas que vengan para hacernos quitar la mirada de Cristo, aférrese a Él, como dicen los predicadores, aférrese a Cristo. Su diestra nos ayuda, su diestra de justicia. Aún, mis hermanos, en la aflicción. Alguien puede decir, pues es que yo he pecado demasiado, yo cómo me puedo acercar con esta cara, ¿qué cara tengo para acercarme al Señor y seguir pidiéndole ayuda si sigo pecando, si sigo fallándole? Aún así, mi hermano, cuando usted falle y no haya ido a pedirle ayuda al Señor, venga en arrepentimiento, venga humillado, venga diciendo, Señor, sí, perdón, pequé, no pude, me ganó mi ser, se me olvidaron sus promesas. Y a ver cómo el Señor le ayuda, cómo el Señor le levanta, cómo el Señor se glorifica en medio de esa situación. Y por último, para terminar, mis hermanos, la salvación que Saúl hizo en su debut, como se los puse aquí bonito, claramente fue genial. Una gran salvación, pero en el poder de Dios. Salvación que nos apunta a la salvación más grande. Pero antes de esa salvación, mis hermanos, hay algo que nosotros tenemos que considerar. Que nosotros, mis hermanos, estábamos totalmente incapacitados de hacer lo bueno, de buscar al Señor. Estamos muy lejos de Dios, no podíamos acercarnos a Él. Estábamos depravados. Había una depravación radical, total ahí. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aborrecibles, dice Tito, perversos, rebeldes, enemigos de Dios. Ahí nosotros éramos del otro bando, los enemigos, malos. Estábamos, como dice Ezequiel 16, otro pasaje que es también muy tierno, tirados en el campo, menospreciados, sin Dios, sin ayuda, sin esperanza en el mundo. Dejados ahí, mis hermanos, pueden leer Ezequiel 16 en la casa, dejados ahí para que muriéramos como un aborto. Tirados ahí, mis hermanos, esperando la condenación eterna. Eso éramos, eso fuimos, ahí estábamos en nuestras sangres. No se nos debe olvidar de dónde nos sacó el Señor, de dónde nosotros estábamos. Íbamos a la condenación eterna, y como repite el hermanito Mariano aquí, alejándonos de Dios y amando esa lejanía por culpa de nuestros pecados. Ese, mis hermanos,
Ese es el gran y el poderoso, gran enemigo que nosotros tenemos. No es Goliat, es el pecado. Satanás, el mundo, es peligroso, es bravo, no podemos jugar con ellos. Nos estaban llevando a la perdición. Pero sigue diciendo esto Ezequiel. Ezequiel 16:6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, le dice Israel. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Tito 3:3-7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en la malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo deja totalmente oscurecido Cristo nuestro Salvador a cualquiera de los otros salvadores que ustedes leen en la Escritura? Porque a Él apuntan, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Eso éramos nosotros, pero Cristo. Por eso a Sproul le encantaba tener ahí en la mesa un pero, porque él recordaba, porque a pesar de nuestras maldades y nuestro pecado, mis hermanos, Cristo nos salvó. Qué misericordia, mis hermanos, qué gracia que Cristo nos haya salvado de ese enemigo. Aplastó su cabeza. Satanás fue derrotado. A algunos, los que les gusta el griego, tetelestai, en aquella cruz. Consumado es, no deben absolutamente nada. Yo lo he pagado todo. El acusador que estaba acusándonos fue echado fuera. Cállese. ¿Quién va a acusar a los hijos del Señor? Yo lo justifico delante de mi Padre. Eso no tiene nada que decir. Son mis hijos. Cristo, mis hermanos, vino a revertir los estragos del pecado. Vino a dar vida, redención para usted, para mí. Siendo ese sustituto perfecto, porque ¿quién podría salvarnos? Solamente Él. No había otro. No hay otro. Ni habrá nunca otro. Él hizo ese sacrificio perfecto en la cruz y nos reconcilió con Dios. Nos limpió con su sangre. Y no le importa lo muy pecador que usted sea. Él es muy salvador y lo salva. Solo tiene que venir a Él arrepentido, a pedirles que le perdonen. Cristo es suficiente. Y otra cosa, no es temporal, es eterno. Siempre está presente ahí para ayudarnos. Esas palabras en la Biblia, siempre, hasta que traen ánimo y tranquilidad, siempre está ahí. Siempre estará ahí. Nunca cambiará a pesar de mi maldad. Aquellos que claman a Él por la fe, que reconocen su pecado, que se apartan, Él es el Rey poderoso que nos llamó, mis hermanos, de muerte a vida y nos preserva para su reino. Hermanos, amigos, por la palabra de Dios, el profeta Cristo nos saca de la ignorancia, porque es por ignorancia, esa ignorancia nos hace ir a buscar en cisternas rotas, porque buscamos ayuda y salvación en todo el montón de cosas que nos ofrece el mundo y nunca en las que Dios ha mandado. Nada, absolutamente nada de lo que usted y yo hagamos puede acercarnos al Señor. Pero el problema es que el enemigo se está acercando. El enemigo nos está acechando para destruirnos. Y es como que usted esté rasgando una puerta con sus obras. Nunca la va a abrir, nunca la va a abrir. Pero el enemigo se está acercando, se está acercando, se está acercando. Usted necesita urgentemente que alguien lo rescate, porque lo va a devorar. Y ahí es donde aparece el Señor Jesucristo. Dice, y su amor para con los hombres, dice, cuando estábamos siendo nosotros, se manifestó su bondad, cuando éramos ese montón de maldad, y nos salvó no por obras. Cristo llegó y nos rescató. Solo en Cristo hay salvación. Y para los que nos visitan, la arrogancia, la ignorancia del hombre sigue diciéndole, mire, usted no necesita ser rescatado de nada. ¿Para qué está yendo a la iglesia? Eso dice la arrogancia y la ignorancia. Pero Jesús dijo, yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Yo vine a sanarlo. Yo vine por los enfermos, no por los que están sanos. Usted tiene que reconocer esa necesidad de que usted ocupa ayuda. De que si usted no está en Cristo, usted está rasgando esa puerta de metal
que nunca va a poder abrir, solo Cristo. El enemigo está ahí, no viene a sacarle el ojo solamente, viene a destruirlo por completo. Viene a que usted sea condenado y lejos del Señor en aquellos sufrimientos del infierno. Clame por salvación, pida hoy ayuda, pero ya le dijimos a quién tiene que ir. Usted no tiene que ir a Gabá de Saúl. Usted no tiene que ir a ningún otro lado, allá a mi familiar que pueda ayudarme con esto y con lo otro. Usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que venir a Él. Isaías 41, se puede leerlo en su casa y decir gracias, ahí clamarle y decirle, Señor, yo necesito esa ayuda. Pida ayuda, grite por socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice aquel salmo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es suficiente para salvarlo. Oremos. Padre amado, bendito, muchas gracias, Señor, por darnos a su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque usted es fiel, porque usted es verdadero, porque usted es eterno y para siempre, porque usted no cambia. Gracias, Señor, por salvarnos a pesar de nuestro pecado. Gracias por salvarnos de nuestra miseria, de nuestra ignorancia. Gracias, Señor, por acercarnos a usted por medio de ese sumo sacerdote, su Hijo Jesucristo. Gracias, amado Señor, por la victoria que Cristo hizo allí en el Gólgota, porque hasta el día de hoy repercute y repercutirá en aquellos que usted quiere salvar. Denos la fe, Señor, para creer en usted en los momentos de angustia, de quebranto, de tristeza, donde estamos apachurrados, caídos, que no podemos, Señor. Denos fe, por más mínima que sea, para ir a sus pies, Señor, y refugiarnos en ellos. Señor, tenga misericordia de nosotros, de los que hoy nos visitan. Tenga misericordia, Padre, porque hay un enemigo suelto, peligroso, dañino, que si no están en Cristo van a ser devorados. Le suplicamos su ayuda, mi Dios, para cada uno de mis hermanos aquí, que todo lo que hemos escuchado no quede solamente en mente de domingo, sino que sea utilizado para los demás días de la semana, que sean nuestro sustento mientras esperamos su venida. Amén.